días, hermanos. Vamos a abrir la lección número 3, ¿verdad? Y dice Dios o el dinero. Y en algunas otras lecciones dice Dios o quién, o mamón, ¿verdad? Es una palabra aramea y y quiere decir dinero, realmente. Entonces, dice aquí en Filipenses 2, del 9 al 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que ¿por qué Dios exaltó a Jesucristo? ¿Por qué Dios lo exaltó? ¿Qué hizo Jesucristo para que Dios lo exaltara? Porque ahí dice, por lo cual, o sea, por lo cual quiere decir que algo hizo Jesucristo. Sí, pero hay algo más. Sí, pero hay algo más. A ver, Héctor. Sí, eso es cierto también. ¿Ah? Dice aquí, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Lo exaltó. ¿Por qué Dios lo exaltó? Todo lo que dijeron ustedes es cierto, pero hay algo más. Sí, pues lógico, es su hijo, Dios lo exaltó, pero hay algo más. Vamos a leer un poquito antes. Empezando del versículo 5. Dice, haya pues en vosotros, en cada uno de nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó, porque él no tuvo por usurpación, por otra versión que tenga en vez de usurpación otro nombre, alguna de sus versiones. En el versículo no estimó, ¿verdad? No estimó, o sea, no le importó el tener que venir y tener una muerte y muerte de cruz, siendo el dueño de todo, siendo el creador de todo, y no estimó ser igual a Dios. Y ese es por eso que Dios lo exaltó. Entonces, claro, de eso nos da una gran lección a nosotros, ¿verdad? Que Él nos quiere dar un ejemplo también de que nosotros somos deudores y y a veces vendemos por 30 monedas de plata a veces a nuestro Señor Jesucristo, por, bueno, tantas cosas que podemos decir, ¿verdad? Por el trabajo, el sábado, el no testificar, el tomar algo que no es mío, tantas cosas que vendemos a nuestro Señor por nada. Y Jesús no estimó el ser igual a Dios. Así que definitivamente Jesús dice que no podemos servir a Dios y al dinero. O sea, no
no podemos obtener las dos coronas. O obtenemos la corona terrenal o obtenemos la corona celestial. Y Él quiere que obtengamos la corona celestial. Y pues definitivamente tenemos que tomar una decisión y esa decisión requiere fe. Así que esperando, ¿verdad?, que nadie de los que estemos aquí prefiramos el dinero más que a Dios. O sea, el problema no es el dinero. No hay problema con el dinero porque dice Dios, mío es el oro, mío es la plata. Pero el problema es el amor al dinero, que yo por encima de Dios tenga lo monetario. Si alguien tiene algún comentario del sábado, si no pasamos para el día domingo. ¿Alguien tiene un comentario? Bueno, vamos a pasar al día domingo. Cristo el Creador, ¿verdad? Y cuando leemos Génesis, Salmos, Isaías, Jeremías, Juan, ¿qué nos dicen estos versículos? ¿Verdad? Que Dios es el creador ¿de qué? De todo. Él es el creador de los cielos, de la tierra, de los árboles, de los animales, Él es el creador de todo. Pero cuando Dios que ha hecho todas estas cosas bellas, pues Satanás pervierte todo lo bueno. Y es así, un plan hermoso que Dios hizo a través de José para que toda la gente pudiera tener comida en ese tiempo de escasez. Satanás ahora lo utiliza para controlar, porque el que controla el alimento controla a los seres humanos que estamos atestados en este sistema, ¿verdad? Y lo hemos visto cuando sucede una emergencia, que viene un ciclón, un huracán, un terremoto, cosas así, ¿qué pasa en las tiendas? Se acaba todo, pero en un día, en un día se acaba todo. Entonces, ¿cuál es? O sea, ya está todo organizado. Ellos hacen planes, hacen pruebas y por más que el producto pueda verlo, si hay un desastre no llega. ¿Qué pasa en Puerto Rico, en ciertos lugares? No llega. Aparte la avaricia del ser humano, que llegan las cosas y tampoco se reparte. Entonces hay muchas cosas que sucede, pero cuando Dios es el creador de todo. Dice, fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Él formó las montañas con su fortaleza. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. Fue Él quien llenó la tierra con belleza y el aire con cantos, y sobre todas las cosas de la tierra, el aire, el cielo, escribió el mensaje del amor del Padre. Así que Dios nos ama a todos. Dice, pero como vemos, ¿verdad? Satanás todo lo pervierte. Dice Deuteronomios 26, dice, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, y tú con el levita y el extranjero que está en medio de ti. O sea que Dios, cuando Él ha creado todas estas cosas, Él que quiere que estemos siempre apesumbrados, tristes, molestos, con esas tensiones. No, Dios no nos ha creado para eso. Dios, Él ha creado todas estas cosas y Él quiere que nosotros tengamos fe, tengamos confianza. Él es el dueño de todo. Entonces, Él dice que nos alegremos. Si andamos con Dios, nosotros cuando hemos creído en Él, antes cuando estábamos sin Dios, pues era una preocupación, porque yo, aunque de niño me enseñaron a creer en Dios, pero no entendía bien.
y cuando llegaba el trabajo me quedaba sin trabajo, había problemas, había situaciones en la vida que me pasaban, pues es difícil sobrellevar todas estas cosas. Pero ahora cuando ya cada uno de nosotros conoció a Dios, los problemas siguen. El desempleo puede suceder, la enfermedad puede seguir llegando, pero hay algo diferente. Ya no uno anda con ese temor, ese desánimo, esas preocupaciones. ¿Por qué? Porque tenemos en alguien que confiar. Yo a veces no estoy de acuerdo con hermanos que dicen, no, antes cuando estabas en el mundo, pues te iba bien, estabas bien, todo bien, y ahora que vienes a Cristo, todo te va mal. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque yo cuando estaba en el mundo era desesperación, preocupación, no tenía con quién confiar, no podía resolver los problemas. Y ahora, cuando uno está en Jesús, tienes esa confianza, esa fe, ves a un Dios de amor, Dios que te ama, que te acompaña, que te entiende, que te comprende y que está ahí con tus problemas. Entonces yo por eso no estoy de acuerdo, aunque algunos lo dicen, pero yo no. Cuando conoce uno al Señor y uno ha venido a conocerlo, tienes esa confianza, llora, sí, porque estamos en un mundo donde hay problemas. Y viene el dolor, vienen los problemas con los hijos, vienen los problemas con la pareja y tantas otras cosas. Pero te desahogas con Dios y Dios trae paz a tu corazón. El que está en el mundo lo único que piensa es suicidarse, piensa maltratar, piensa resolver los problemas de otra manera y lo vemos, pero que el cristiano es no. Entonces, definitivamente Dios ha hecho todas estas cosas y las tenemos, pero para que nosotros nos gocemos, nos alegremos en todas las cosas que Él nos da y no estar preocupados por estas cosas. Dice, contempla a tu alrededor las increíbles bondades del mundo creado. Incluso después de los estragos del pecado, todavía podemos ver la bondad inherente en gran parte de él. ¿Qué nos dice la bondad del mundo creado acerca de la bondad de su creador? Y aunque Satanás ha pervertido todas las cosas que Dios ha hecho, definitivamente todavía hay cosas bellas, que al ser humano le gustan las cosas bellas. A veces la gente se queda mirando un cuadro, compra un cuadro en miles, cientos, millones, cuando si nosotros vemos un atardecer, vemos un amanecer, vemos cómo esculpe Dios cada día una pintura diferente, pero no vemos arriba, siempre estamos encerrados, vemos ahí las situaciones que pasamos al día y no levantamos nuestros ojos a ver realmente las cosas bellas que el Señor tiene todavía para nosotros. ¿Algún comentario de este día domingo? Si no, vamos a pasar al día lunes. Hijo de Dios, hijo del hombre. Y bueno, no voy a atender mucho en esto porque en Mateo 19, de 16 a 22, ¿qué historia tenemos? ¿Alguien la leyó? Bueno, si nadie la leyó, ahí está la historia del joven rico. Un joven que era millonario. Un joven que era un príncipe de Israel. Y dice que cuando le vino a preguntar a Jesús, ¿qué debo o qué necesito hacer para ser salvo? Jesús lo llevó de lo que conocía a lo que él pensaba que conocía. ¿Y qué Jesús le dice? Bueno, guarda los mandamientos, haces esto, haces lo otro. Y él le dice, todo eso lo he guardado desde niño. ¿Qué más me falta? Y Jesús lo llevó a donde él no entendía. Y le dice, bueno, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. Entonces ahí vemos que su amor estaba condicionado
al dinero. Él tenía dinero, él nunca había tenido necesidad. Y cuando Jesús les dijo eso, él se fue y se fue muy triste. Y él no se quedó a escuchar esto, porque él se fue. Así que vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo 19 y vamos a leer el versículo 29. Mateo 19, 29. Y dice así: y cualquiera que haya dejado cosas o hermanos o hermanas o padre o madre o esposa o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 tantos y heredará la vida eterna. El joven rico no se quedó a escuchar eso. Los apóstoles dijeron, cuando ellos conocían a ese joven, sabían que era una celebridad, era una persona buena. No vamos a decir que era una persona que se portaba mal, que hacía cosas indignas, no, porque él, cuando Jesús le dijo, dice, todo eso lo he guardado. O sea, podemos ver que era una persona generosa, lógico, pues tenía dinero, daba, cuando se requería una ayuda para los pobres, él daba, porque él dice, todo eso lo he guardado. Y no era una persona grosera, era una persona correcta. O sea, era bien reconocido. Y los apóstoles se quedaron maravillados cuando Jesús les dijo que, le dice que es difícil para esta clase de personas entrar al reino de los cielos. Los apóstoles se quedaron maravillados, porque dice, bueno, una persona que es correcta, que ayuda a los pobres, que no es una mala persona, ¿cómo es posible que diga Jesús que estas personas le cuesta o es imposible, dice, no que se dice es imposible que entren al reino de los cielos? ¿Por qué? Porque en el pensamiento de ellos, el ser como ese joven era ¿qué? ¿Una maldición? No, en la mente de ellos, ese joven, todo era, Dios lo bendecía, porque al que le iba mal, ¿qué pasaba? Era un castigo de Dios. Al que le iba mal, al que estaba pobre, al que tenía problemas, tenía enfermedades, era un ¿qué? Un castigo de Dios, él estaba maldito por Dios. Y el que tenía dinero, el que tenía riquezas, que le iba bien, era ¿qué? Bendecido por Dios. Entonces los apóstoles dicen, bueno, entonces ¿quién va a ser salvo? Si este joven, que es una persona buena, que ayuda a los pobres, que es rico, que todo eso es imposible, entonces ¿quién, si ustedes siguen leyendo, quién podrá ser salvo? Entonces dice, bueno, lo que es imposible para los hombres, todo es posible para Dios. Pero definitivamente el dinero puede ser una maldición si es que amamos al dinero más. Y este joven, pues lamentablemente su amor era el dinero. Y si él se hubiera quedado, si hubiera esperado al versículo 29, donde dijo, nadie que ha dejado las cosas, dice, padre, madres, casas, tierras, dinero o cosas, dice, le va a ser dado 100 veces más y la vida eterna. No se quedó. Y los apóstoles, ¿verdad? Cuando Jesús les preguntó algo, ¿les ha faltado? A su familia, a ustedes, no. No, dice, nada nos ha faltado. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que nosotros tenemos que tener confianza en Dios, no tener confianza en nuestras riquezas. Tenemos que trabajar, sí, pero nuestra confianza debe estar depositada en Dios. ¿Por qué retengo mi diezmo? Porque una deuda o algo que tengo que pagar, Señor, espérate un tantito y
deja pago mi bill y, o sea, podemos retener cosas y entonces, ¿qué estamos demostrando ahí? Que nos importa más el dinero que Dios. Y definitivamente, dice en este versículo, también más adelante, y ya lo estudiamos en otros días, que dice que Dios sabe que nosotros tenemos necesidad de ¿qué? De estas cosas. Necesitamos, pues, pagar biles, pagar comida, necesitamos cosas. Dios sabe que nosotros tenemos necesidad de todas esas cosas, pero Él siempre dice, más que nosotros queremos trabajar a veces al revés, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá. ¿Por qué? Por añadidura, pero nosotros siempre queremos ayudar a Dios. Y a veces es el problema que nosotros podemos tener. Y ojalá no sea el caso, ¿verdad? Pero si es, confiemos en el Señor. Él sabe por las situaciones que nosotros pasamos. Él sabe si tenemos o no tenemos trabajo. Él sabe. Él sabe si tengo una deuda enorme que yo me metí. Dios no tiene culpa en ello, pero Dios puede arreglarlo. Dios puede arreglar cualquier cosa. Pero ¿qué quiere? Que nosotros, dice, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él va a resolver los problemas. ¿Cómo? No me digan cómo, porque Dios tiene 1000 maneras. Dice que Él tiene, podemos pensar muchas maneras, pero Dios dice que tiene muchísimas maneras que nosotros no tenemos conocimiento. Así que si ustedes piensan en alguna manera de cómo resolver el problema, Dios tiene muchas más de los que nosotros no tenemos conocimiento. Sí, Luis. No somos dueños. Sí. Sí, somos administradores de Dios y muchas veces lo olvidamos. Cuando nosotros entendemos que somos administradores de Dios, vamos a entender que no nos va a faltar nada, porque el dueño es Dios y es dueño de, ¿qué dice? Del oro, la plata, de todo el mundo, en realidad. Entonces, cuando olvidamos eso, es cuando vienen los problemas, porque es cuando queremos hacer lo que no nos corresponde. Las riquezas son de Dios y Dios me da para administrarlas. No soy dueño, hay que entender eso, no soy dueño, soy administrador. Y Dios quiere que seamos buenos administradores, es solamente lo que Dios pide. Y cuando uno es buen administrador, no falta nada, porque Dios, ¿qué? Dios cumple, ¿verdad? Cuando nos dice, sean buenos administradores y ustedes van a tener, ¿qué? Lo necesario, y Dios lo cumple. Y aunque en nuestra mente podamos decir que nos falta, porque a veces en nuestra mente podemos pensar que es tener abundancia y que no tener pobreza. Pablo tiene una expresión donde dice, yo sé vivir, dice, teniendo en abundancia y teniendo en escasez. O sea, no importa en qué situación podamos estar, tenemos que poner a Dios en primer lugar. No importa si hay abundancia o hay escasez, estar contentos, porque podemos llegar a tener escasez, pero siempre nuestra confianza tiene que estar en Dios. Vamos a pasar al día martes. Cristo el Redentor. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. A mí no me gusta mucho la expresión paga, aunque es un sinónimo, salario,
Me gusta la consecuencia, ahí es otro sinónimo. Hay otra, ahorita se me fue en la mente. Entonces, cuando dice el pago, quiere decir que pues yo lo puedo entender, pero eso quiere decir que o el Señor me va a pagar. Cuando yo hago un trabajo, el patrón me paga, ¿verdad? Me paga por el trabajo que estoy haciendo. Entonces Dios nos paga con la muerte por causa del pecado. Por eso esa no me gusta esa expresión. Porque Dios es amor. Dios no me trae la muerte. Por eso la consecuencia puede ser, pero hay otro sinónimo. A ver, Héctor. Está bien, hay otro sinónimo que ahorita se me olvidó por los nervios. Pero eso dice que las circunstancias nos llevan o sea, se me olvidó esa palabra. Sí, pero no hay otra, pero en fin, el resultado. Ese se me hace un poco más. El resultado de la causa del pecado, el resultado del pecado es que la muerte. No es que Dios me paga con la muerte por causa del pecado, no, eso nosotros mismos. Pero aunque Dios no es culpable, Jesús decidió que venir y pagar, porque eso fue lo que él hizo. Él vino a sufrir. Él vino a que en él se cobraran el rescate de cada uno de nosotros. ¿Y de qué nos salva? En los versículos de abajo, una de las cosas que nos viene a salvar es de nuestra vana manera de vivir. Fíjense, una de las cosas por las cuales Él nos salva es de nuestra vana manera de vivir. Otra cosa que nos libra de las tinieblas de este mundo, nos abre los ojos, nos ve que estábamos en tinieblas, ¿verdad? Lógico, por su muerte nos libertó, nos trae libertad. Pensábamos que estábamos libres allá, pero a veces nuestros jóvenes piensan que están esclavos en la iglesia. Y es lo contrario. Cuando está uno en Cristo, estamos ¿qué? Libres. Estamos libres en Cristo, pero pensamos que en Cristo estamos ¿qué? Ahí esclavizados, y con el mundo, haciendo las cosas del mundo, pensamos que ahí estamos libres. Y no, estamos esclavizados. Dice, nos libertó de la maldición de la ley. Yo creo que todos entendemos eso, ¿verdad? Nos libertó de la maldición de la ley. ¿Alguien tiene un comentario? Sí, hermana Doris. Sí. Él nos dio, yo diría, la oportunidad de ser libres de la maldición de la ley. O sea, Él nos dio la oportunidad, una segunda oportunidad. Murió para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser libertados del pecado. Porque el resultado de la transgresión era muerte. Pero entonces, al él morir y pagar mi culpa, pues me dio una oportunidad. Pero eso no quiere decir que si yo sigo en pecado, como él murió, yo voy a ser libre. Voy a tener vida eterna. No es así. Porque nos dio una segunda oportunidad para yo entender, wow, la verdad es que el egoísmo mata. El egoísmo, porque yo estoy pensando
pensando en mí, voy a hacer todo para mí, las consecuencias van a ser como las mismas de Satanás. Él comenzó con el pensamiento de yo quiero ser mejor, yo quiero ser el más grande. Y al final terminó siendo un asesino. Y terminó, y es un miserable. O sea que el pecado nos lleva poco a poco a una vida miserable. Y creemos que es una vida linda la que tenemos porque estamos en libertad para escoger todo lo que me dé la gana y todo lo que yo quiero hacer, pero poquito a poco vamos cayendo en esa esclavitud del egoísmo, en esa esclavitud del dinero, de qué más, quiero más, quiero más, quiero más, y vamos a sentirnos, bueno, miserables, miserables en medio de la abundancia, como le pasó al joven rico. Y aparte otra cosa que también nos libertó, dice, del pecado. Y eso es a veces lo que muchas veces no entendemos. ¿Entienden? Libertar del pecado. Que el pecado ya no mora en mí. Eso es una verdadera conversión. Y a veces pensamos como seres humanos, no sé cómo es que pensamos así, pero así pensamos, nos perdona de los pecados y después seguimos pecando. Y no, dice, nos libertó, nos limpia, nos quita. Y a veces no entendemos esos conceptos, Luis. Lo que Jesús hizo, ¿verdad? Porque Él, siendo el creador, no tenía necesidad de hacerse humano para salvarnos. Pero es tan grande el amor de Dios que Jesús, ¿qué hizo? Decidió hacer eso. Yo a veces lo veo en la relación de padre e hijo. Cuando el hijo olvida cuál es su posición como hijo, ¿hay problemas o no los hay? Sí, porque muchas veces piensa querer hacer lo que es la función del padre. Yo sé lo que hago con mi vida, yo hago esto, porque cuando no es así. Y eso pasa con nosotros, con Dios. Cuando nosotros olvidamos quiénes somos nosotros, vienen los problemas. Porque Dios es el creador. Dios es mi redentor también. ¿Sí? Y yo solamente soy, ¿qué? Su criatura, que Él me creó, y como criatura tengo que hacer la voluntad ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Y Dios nos da las herramientas para que, a pesar de el pecado que hay en nuestra vida, podamos hacer su voluntad. Pero eso debemos de entenderlo, que somos hijos de Dios. No somos dioses, porque Satanás a eso, como decía la hermana Doris, a él quería ser un Dios. Nosotros no somos dioses. Dios solo hay uno. ¿Y nosotros somos qué? Solamente sus criaturas. No olvidemos quiénes somos. Así es. No olvidarnos que somos barro, ¿verdad? Y algo interesante, ¿verdad? Satanás levantó muchos falsos en contra de Dios. Muchísimos. Todos los que conocemos y hayamos escuchado, todos los inventó Satanás. Y él dice, nadie se puede sentar en tu trono. Dios es Dios, pero Él no es una persona vanidosa. No, yo no. Si uno va con un rico, oyes, me prestas tu carro, ¿no? Dios no es así, Dios no es así. Y dice que los redimidos, ¿dónde se van a sentar? En su trono. Pero, como dijimos, o sea, pero Él es Dios. Nosotros no podemos llegar a ser dioses. Aunque la Biblia dice una expresión, son ellos dioses, pero no siendo Dios. Y el problema, como dijo Luis y nuestra hermana Doris, pues queriendo ser adorado como Dios. Y bueno, lo vemos aquí, personas apenas tienen un poquito de poder. No necesitamos irnos a los ricos, mi jefe, que es también un empleado, y ya sienten que quieren someter a las personas, y lamentablemente es así. No necesitamos irnos tan arriba. Mi propio jefe, que es un empleado también, él quiere
a que hagamos su voluntad. Pero esas personas tenemos que hacer nosotros. Quererlos, perdonarlos. No porque nosotros tenemos que trabajar por todas esas personas, mostrándoles a Jesús y que Dios los ama a ellos. Y es a veces cuando no hay tenemos ese rencor, esas cosas en nuestro corazón y odiamos en la iglesia y algo me hicieron y guardo ese rencor en mi corazón y me quiero desquitar, y Dios nos dice, ámenlos. Y eso yo puedo amar, y yo creo que cada uno de ustedes puede amar al que me hace bien, al que se porta bien conmigo. Ese no es un verdadero amor. Nosotros tenemos que amar a aquel que nos hace mal. Y Dios lo ama. Dios ama a esas personas. Y eso a ver si nos lo alcanzamos a ver más adelante. Día miércoles, un Dios celoso. Dice en Éxodo 9:14. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. ¿Cuál es esa expresión, otro como yo? ¿Qué es lo que había? ¿Qué es lo que pasaba entonces? Porque la gente empezó a crearse otros dioses, y dejó al verdadero Dios. Y eso pasa, ¿no? Lo vemos en el pasado y lo vemos ahora. Ahora también hay tantos santos, a esos dioses los convirtieron en santos, ¿verdad? Y pues la gente va y les pide favores y les pide ciertas cosas y dice que Dios es un Dios celoso. ¿Y cómo es que es un Dios celoso? ¿Sí, Héctor? Ahí donde dice que cuando Satanás le dijo a Eva, ¿no?, que serán como Dios, no dioses. Pasa que eso es un versículo que lo han mal traducido. Porque Satanás fue el primero que quiso ser Dios en el cielo. Y entonces le vino con esa misma mentira a Adán y a Eva. Sí, pero solamente sabemos que hay un Dios verdadero, ¿verdad? Pero en el mundo tienen sus dioses. Esto es así. En India, no sé cuántos miles de dioses hay y en el budismo y tantas cosas. Pero nosotros sabemos que hay un solo Dios. Y dice que no hay santo, dice, ninguno fuera de él. No hay refugio fuera de él. Y él dice que sus pensamientos y sus caminos son más altos, ¿verdad? Son más altos que lo que nosotros podamos pensar. Y eso es muy bonito. Regularmente como padres, los que hemos pasado por esa experiencia, y pues a uno no le quiere que a los hijos les falte nada. ¿Por qué pensamos que Dios le gusta que a la gente le falte algo? No, si yo, que soy una persona egoísta, mala, le quiero el bien para mis hijos, cuánto más nuestro Padre Dios, que no hay nada de egoísmo en él. Entonces, como les digo, Dios quiere que nosotros, Él dice que soltará bendiciones que sobreabunden. Entonces, nosotros sabemos bien que el que causa todo el mal, todos los problemas, la mayoría de gente le echa la culpa ¿a quién? A Dios. Va a tener una operación de cáncer y que sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios quiere que sea sano, que tenga vida, que tenga salud, pero le echamos la culpa a Dios, que se haga la voluntad de Dios. Y a veces pues todas las cosas que nosotros padecemos es por nuestra propia
Pues nuestra propia culpa. A veces cuando uno va en la historia, ¿verdad? Y el pueblo les dijo, hey, no tomen nada, y este miembro de ahí del pueblo va y esconde un ídolo y un manto babilónico. Sabía que costaba muchísimo, tal vez estaba tejido con tela de oro, yo que sé, plata. El ídolo ha de haber sido tremendo. Entonces a veces podemos pensar solamente en lo momentáneo, pero ¿qué fue su consecuencia? Y a veces, como dijimos, a veces por míseros 30 monedas de plata nos vendemos. Y Pablo nos aconseja y nos dice, no retén lo que tienes, no vendas, ¿verdad? No vendamos, no nos vendamos. ¿Y por qué? Porque tenemos un Dios que Él nos da todo. Entonces, dice, ¿qué quiso decir cuando dijo no hay otro como yo en la tierra? O sea, no hay otro Dios. La gente cree y se ha creado muchos ídolos y va y les pide a ellos, aún en nuestros días lo hay, pero sabemos que no hay otro. Si no hay ningún comentario, vamos a pasar al día jueves. El verdadero sentido de propiedad. Y ahí sacó un versículo que dijo Luis, dice, mío es la plata y mío es el oro, dice Jehová. Pero yo me quiero, en ese versículo que está en Ageo 2.8. Eso está en Ageo 2.8. Que Dios dice, mío es el oro y mío es la plata. Y bueno, ya casi para ir terminando. Es interesante porque cuando ustedes van al libro de Ageo, empezando esa historia comienza y van ustedes a Esdras. Y en Esdras Dios dio una orden por medio de Ciro para que el pueblo fuera y le edificara ¿qué? Su templo. Porque fue lo que dijo Ciro, Dios me ha levantado para que le edifique un templo. Pero cuando nosotros vamos al libro de Ageo, pasa algo interesante. Vemos que ya estamos en la época de Darío. Cuando ya estamos en Darío, ¿qué quiere decir? Que Ciro ya murió. Y ya estamos en la época de... Vamos al libro de Ageo, un ratito. Vamos a hacerlo rápido. Dice en el versículo... En el capítulo 1, versículo 6, dice así: sembráis mucho y encerráis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no estáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Dice: y así dice Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subir al monte, traer madera, reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dice Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y soplo en ellas, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Quiere decir que hasta la fecha de Darío ellos no habían construido ¿qué? Ellos fueron para construir ¿qué? El templo.
Pero si ustedes leen, no tenemos el tiempo, en el versículo 4 dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de morar en vuestras casas artesanadas. Ellos se fueron dizque, a construir el templo y fueron, dice que artesanaron, que hicieron bonitas sus casas, y el templo de Jehová lo dejaron, y ya estaban en la época de Darío, y Ciro fue el que dio el decreto, les dio todo el dinero, todas las cosas, y estaban ya en la época de Darío y no habían construido la casa del Señor. Y esta es la misma enseñanza que nos ha dado la palabra de Dios. O sea, dice, trabajan, comen, no se sacían, su salario lo avientan, lo guardan y se lo echan en un saco queriendo llenar el saco, pero dice por ahí se va todo. ¿Por qué? Porque primeramente pusieron las cosas de ellos y dejaron las cosas de Dios para después. Esa es la enseñanza que Dios quiere traer a cada uno de nosotros. Dios, Él quiere que nosotros tengamos abundancia, tengamos felicidad en todas las cosas, pero primeramente tenemos que edificar, porque más adelante, cuando vemos en Corintios, nuestro cuerpo es templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Dice que Él nos compró, nosotros no nos pertenecemos, somos ¿de quién? De Él, y como dijo nuestro hermano Luis hace rato, todos somos mayordomos, nosotros somos barro, no nos tenemos que olvidar que somos barro. Pero hermanos, si nosotros ponemos las cosas del mundo primero antes que Dios, todo nuestro trabajo, todas nuestras cosas se va como saco roto. Que Dios los bendiga, hermanos. Le damos gracias a Héctor por el repaso de la lección. Y vamos a leer una última cita. Y dice aquí, dice, la persecución de los placeres y las diversiones se centralizan en las ciudades. Muchos padres que se establecen en la ciudad con sus hijos, pensando darles mayores ventajas, se desilusionan y demasiado tarde se arrepienten de su terrible error. Las ciudades de nuestros días se están volviendo rápidamente como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Los muchos días feriados estimulan la holganacería, los deportes excitantes, el asistir a los teatros, las carreras de caballos, los juegos de azar, el beber licor y las jaranas. Estimulan todas las pasiones a una actividad intensa. Y dice por último, la juventud. ¿Quién? La juventud es arrastrada por la corriente popular. Consejo de Dios, hermano, nuevamente recordemos cuál fue. Que hay que ir a vivir ¿a dónde? Al campo. ¿Sí? Hay que prepararnos ya, hermano, empezar a preparar esa salida. No hay mucho tiempo para tardarnos, hermano. ¿Sí? Porque aquí dice que las ciudades se están volviendo rápidamente como ¿qué? Sodoma y Gomorra. ¿Y qué va a pasar con las ciudades? Lo mismo que Sodoma y Gomorra. ¿Van a ser qué? Destruidas. ¿Sí? Dice otra cita, cada una de acuerdo a sus pecados, dice otra cita. ¿Ok? Preparémonos, hermanos. Pensemos en salir al campo. Todavía hay tiempo de que muchos de nuestros hijos no están perdidos todavía. Pero si seguimos viviendo en contra de la voluntad de Dios, esos hijos se van a ¿qué? Se van a perder. ¿Cierto o no? Para finalizar vamos a hacerlo con las estrofas del himno 368. Cuando escuchemos la música nos ponemos de pie para entonarlo. Agradezco por tus planes, grandes sueños y
tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque une nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Les invito a postrarnos de rodillas para orar. Amado Padre, nuevamente gracias por su amor y misericordia que tiene para cada uno de nosotros. Señor, usted ha expuesto la palabra y usted tiene planes para cada uno de sus hijos aquí presentes, para cada familia, para cada joven, Señor. Y usted nos insta, Señor, a salir de las ciudades. Nos insta que al ir a vivir al campo, Señor, nuestros hijos y nosotros mismos podemos tener una más estrecha relación con usted, porque podremos ver las maravillas que usted ha hecho en la naturaleza. Le rogamos, Señor, que nos haga entender su palabra, que podamos verdaderamente desde hoy hacer ya planes para salir al campo, Señor. No de una manera apresurada, pero sí, Señor, de una manera pronta, porque vienen sucesos que a veces no vemos, Señor, los cuales van a ser para destrucción de estas ciudades. Le ruego por cada padre, cada madre aquí presente, que usted pueda, Señor, impresionar su corazón para que puedan hacer su voluntad. Pero también le pido por cada joven, para que ellos también puedan ver que si sus padres los llevan fuera de las ciudades, es por su bien eternal, Padre. Ayúdenos a prepararnos verdaderamente, Señor, y que esta iglesia pueda ser trasladada al cielo, Señor, para honrar y glorificar su santo nombre. Le pedimos que permanezca con nosotros para el siguiente servicio, Señor, y que sus santos ángeles rodeen este lugar. Todo esto se lo rogamos, Señor, en el bendito nombre de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.